Pero antes de que exhalara su último suspiro, alcanzó a pronunciar una advertencia que heló la sangre de todos. Regresaría, buscaría a los descendientes de quienes lo condenaron, y Guadalajara recordaría su nombre. Después fue enterrado ahí mismo, en una tumba que pretendía sellar para siempre aquello que no debía volver a despertar. Pero el tiempo reveló que no todo había terminado. De ese sepulcro comenzó a crecer un árbol, alto y retorcido, como si la estaca misma, aún viva, aún con raíces, se hubiera aferrado al cuerpo del vampiro para continuar su existencia. Para muchos, aquel árbol no era un simple fenómeno natural, sino una prisión. Un guardián involuntario. Las creencias locales sostienen que mientras el árbol siga firme, el vampiro permanecerá atrapado bajo la tierra, impotente. Pero si ese tronco llegara a secarse o derrumbarse, nada podría detenerlo. Volvería a levantarse para completar su venganza, desatando un terror más grande que el que sembró en el siglo XIX. Y en Guadalajara, cada crujido del viejo árbol aún provoca un estremecimiento. Porque hay quienes creen que el vampiro todavía espera. Hoy en día, el Panteón de Belén es mucho más que un cementerio histórico. Se ha convertido en un lugar donde la realidad y el mito se entrelazan durante los recorridos guiados que se realizan tanto de día como de noche. Los visitantes caminan entre lápidas centenarias mientras escuchan relatos que han sobrevivido generaciones enteras, y entre todas esas historias, la tumba del vampiro sigue siendo la más inquietante. Su árbol, ese guardián silencioso que brotó del corazón maldito, continúa siendo la atracción principal, un recordatorio vivo de que hay secretos que quizá deberían permanecer enterrados. Algunos guías aseguran que el tronco cruje de manera distinta cuando el viento sopla desde el oriente, como si algo debajo de la tierra intentara moverse. Pero nadie se atreve a comprobarlo demasiado de cerca. Se dice que la verdad de esta leyenda solo se revelará el día que ese árbol se desplome o se seque por completo, y muchos prefieren que ese día nunca llegue. Mientras tanto, el país guarda otras historias igual de perturbadoras, como la que se encuentra en los canales de Xochimilco. Ahí, entre el reflejo verdoso del agua y el silencio que se forma cuando cae la noche, se levanta uno de los lugares más emblemáticos para los amantes de lo paranormal, la famosa Isla de las Muñecas. Suspendidas de los árboles, colgadas en viejas paredes de madera o recargadas en rincones oscuros, cientos de muñecas deformadas por el tiempo observan a todo aquel que se acerca, creando una atmósfera tan inquietante que muchos visitantes han sentido la necesidad de voltear a cada instante para asegurarse de que nadie, o nada, lo sigue. La historia de este lugar está ligada a don Julián Santana Barrera, el hombre que dedicó más de medio siglo a cuidar la chinampa y a combatir un miedo que jamás pudo explicar del todo. Según la leyenda, mientras realizaba sus labores diarias se encontró el cuerpo de una niña que había muerto ahogada en uno de los canales. Aún impactado por la escena, poco después vio una muñeca flotando sobre el agua, como si la corriente la hubiera llevado suavemente hasta él. Creyó que pertenecía a la pequeña, y en un gesto de respeto, la colgó en un árbol cercano. Pero ese acto no trajo la paz que buscaba. A partir de aquel día, don Julián comenzó a escuchar susurros, pasos diminutos, el llanto ahogado de una niña que parecía surgir de entre los juncos. Convencido de que el espíritu aún rondaba la isla, empezó a recolectar muñecas de todos los lugares posibles para protegerse. Algunas las encontró entre la basura, otras aparecieron arrastradas por el agua, como si alguien más, quizá la propia niña, se las enviara. Con el paso de los años, la isla se transformó en un santuario macabro donde cada muñeca parecía tener su propia historia, su propio rostro descompuesto por el sol y la humedad, su propia mirada fija que seguía a los visitantes desde cualquier rincón. Y aunque muchos creen que son solo objetos abandonados, quienes han pasado una noche en ese lugar aseguran que algunas muñecas mueven los ojos, giran la cabeza o susurran palabras incomprensibles cuando el viento cesa. En Xochimilco, todos saben que la isla no está sola, y que don Julián nunca estuvo equivocado al temerla. Se cuenta que las muñecas que cuelgan en la isla llegaron desde todas partes, algunas fueron arrastradas lentamente por los canales,
como si la corriente las guiara hacia el lugar donde la niña murió, mientras que otras eran dejadas por los visitantes que, fascinados y aterrados por igual, querían rendirle homenaje a don Julián o protegerse de cualquier energía que habitara ese rincón de Xochimilco. Muchas de esas muñecas están rotas, sin piernas ni brazos, algunas decapitadas, con los ojos vacíos o cubiertos de moho, suspendidas de árboles torcidos, cercas oxidadas y estructuras que apenas se mantienen en pie. Todo eso contribuye a crear una atmósfera tan única como macabra, un silencio que pesa más que el propio aire y que hace que incluso el sonido del agua resulte inquietante. En 2001, tras décadas dedicadas a su obsesiva y misteriosa misión, don Julián fue encontrado sin vida en el mismo punto exacto donde, según la leyenda, había hallado el cuerpo de la niña. Su muerte no hizo más que profundizar el misterio. Muchos creen que, finalmente, la pequeña se lo llevó consigo. Otros dicen que fue la isla, harta de ser vigilada, la que decidió reclamarlo. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que su fallecimiento reforzó aún más la idea de que presencias sobrenaturales habitan ese lugar. Desde entonces, la isla de las muñecas se convirtió en un destino turístico para valientes, curiosos y amantes de lo paranormal. Las trajineras llegan cargadas de visitantes que desean ver las muñecas de cerca, escuchar la historia y, en muchos casos, dejar sus propias ofrendas, muñecas nuevas o viejas que buscan sumarse a este extraño santuario. Pero todos reciben la misma advertencia: no toques las muñecas y jamás intentes llevarte una. Quien se atreve a hacerlo, dicen, paga un precio muy alto. La maldición de la isla no perdona, y esos objetos aparentemente inofensivos pueden volverse peligrosos si son arrancados de su hogar. Incluso hoy, con todo el flujo de turistas y el ruido de las trajineras, la isla conserva una atmósfera perturbadora. Hay quienes afirman que algunas muñecas mueven la cabeza cuando nadie las mira directamente, que se escuchan susurros entre los árboles o que una presencia invisible hace que la piel se erice sin explicación alguna. Y mientras ese misterio continúa vivo en Xochimilco, en la Ciudad de México se esconde otra historia igual de oscura, la del tesoro maldito de Hernán Cortés. Se dice que en 1519, cuando Cortés y sus tropas llegaron a Tenochtitlán, la capital del imponente imperio mexica, no imaginaban la magnitud de la tragedia y la maldición que estaban a punto de despertar. Bajo las calles siempre agitadas del centro histórico, los arqueólogos avanzaban con cuidado, retirando capas de tierra que escondían siglos de secretos. Con cada palada surgían fragmentos de cerámica, restos de antiguos canales y vestigios que parecían murmurar historias olvidadas. Fue ahí donde encontraron una barra de oro deformada, ennegrecida por el tiempo, pero aún reluciente bajo la luz de las linternas. Los expertos determinaron que aquella pieza pertenecía al botín perdido durante la Noche Triste, una prueba física de la tragedia que había hundido a tantos soldados españoles en las aguas turbulentas de Tenochtitlán. El hallazgo reavivó teorías que antes parecían exageraciones. Según los relatos transmitidos por generaciones, cualquier persona que intentara reclamar ese tesoro para sí encontraría algún tipo de desgracia. Y lo inquietante es que, a medida que el descubrimiento salió a la luz pública, comenzaron a circular historias recientes de trabajadores que aseguraban haber escuchado pasos donde no había nadie, o sentir un frío súbito al acercarse al área de excavación, como si una presencia invisible vigilara cada movimiento. Hubo quien juró ver una sombra acercarse a la barra de oro y retirarse apenas percibía la luz. Otros dijeron que, al tocar la pieza, sintieron un peso extraño en el pecho, como si una fuerza antigua intentara advertirles algo. Algunas noches, los vigías aseguraban escuchar el sonido del agua, aun cuando ya no quedaban canales abiertos en esa zona. Ese eco líquido parecía arrastrar lamentos, recordando la desesperación de quienes murieron tratando de escapar con un botín que nunca les perteneció. La leyenda tomó aún más fuerza cuando uno de los arqueólogos involucrados se enfermó de manera repentina y tuvo que abandonar el proyecto. El equipo, inquieto pero decidido, optó por proteger la pieza y continuar estudiándola, intentando descifrar las marcas y deformaciones que parecían contar su propio capítulo de la historia. Sin embargo,
Muchos coincidían en algo: aquella barra no era solo un artefacto arqueológico, sino el recordatorio palpable de una codicia que desató una cadena de tragedias. Los vecinos que pasaban cerca de la zona acordonada decían sentir una presión extraña en el ambiente, como si el suelo escondiera más de lo que las autoridades reconocían. Algunos aseguraban haber visto figuras antiguas, hombres cubiertos por armaduras oxidadas, caminando entre las sombras y desvaneciéndose al intentar seguirlos con la mirada. Pese a que las investigaciones continuaron, nadie podía negar la sensación de que aquel tesoro, o lo que quedaba de él, seguía siendo custodiado por fuerzas que escapaban a cualquier explicación racional. Lo que había comenzado como un relato de conquista, ambición y tragedia se transformó en una advertencia para quienes osaran desafiar lo que la historia trató de enterrar. Con otros ojos. Para muchos padres, ya no representaba diversión ni cercanía, sino una especie de recordatorio incómodo de una época en la que la comida rápida se disfrazaba de entretenimiento. Sin embargo, mientras la empresa hablaba de actualización de imagen, en varias ciudades comenzaron a circular relatos inquietantes que daban una explicación muy distinta a la desaparición de estas figuras. Se contaba que algunas estatuas mostraban comportamientos extraños durante las noches. Guardias de seguridad aseguraban haber visto sombras moverse alrededor del payaso inmóvil, como si algo lo rodeara. Otros afirmaban que, al patrullar, encontraban la figura ligeramente cambiada de posición, con la cabeza girada hacia lugares donde no había cámaras o con una sonrisa más amplia de lo habitual, como si alguien la hubiera modificado sin dejar rastro. En ciudades del norte, empleados reportaron escuchar risas muy suaves cerca del área donde se colocaban las estatuas, aun cuando los restaurantes estaban cerrados y no había clientes alrededor. Con el tiempo, comenzaron a aparecer relatos aún más perturbadores. Una estatua ubicada en la entrada de un restaurante en Puebla fue encontrada tirada una madrugada, con marcas profundas en los brazos, como si algo hubiera intentado sostenerla o arrastrarla. En Monterrey, un empleado nocturno afirmó que la figura lo observó directamente mientras limpiaba, y que sus ojos parecían reflejar un brillo rojizo que no provenía de ninguna fuente de luz cercana. Tras ese evento, renunció sin volver a buscar su liquidación. La empresa negó todo, por supuesto. La explicación oficial era siempre la misma: retiro por rebranding. Pero las coincidencias se acumularon. Con cada estatua retirada, surgían rumores de incidentes previos que no se habían hecho públicos. Y lo más inquietante fue que, en algunos casos, las figuras simplemente desaparecieron sin que hubiera registro de traslado o destrucción. Las cámaras no captaron nada, y los gerentes aseguraban que nadie las había movido. Parecía como si se hubieran desvanecido durante la madrugada, dejando solo un espacio vacío y un silencio denso que los trabajadores preferían no comentar. Con el paso del tiempo, aparecieron teorías que conectaban estas desapariciones con eventos más antiguos. Algunos aseguraban que la figura del payaso había acumulado demasiada energía negativa, miles de niños asustados por su apariencia, accidentes dentro de los restaurantes, incluso historias de personas que afirmaban sentir vértigo al estar cerca de la estatua. Otros hablaban de rituales urbanos, de grupos que robaban las figuras para propósitos que nadie quería investigar demasiado. Lo cierto es que, desde que desaparecieron, las estatuas de Ronald McDonald se convirtieron en objetos de culto y misterio. Hay quienes creen que algunas todavía están escondidas en almacenes abandonados de la compañía, cubiertas con lonas sucias, con sus sonrisas congeladas esperando la noche. Otros dicen que ciertas figuras terminaron en manos de coleccionistas privados, que las mantienen guardadas en sótanos donde, de vez en cuando, se escucha un crujido plástico o un ligero golpe, como si el payaso intentara liberarse. Y para los más supersticiosos, que no son pocos, cada una de estas estatuas conserva una energía densa, un magnetismo oscuro que se volvió más fuerte desde su retiro. Por eso la gente cuenta que, si alguna vez aparece otra figura abandonada en un lote baldío o en la entrada de un viejo McDonald's clausurado, lo mejor es no acercarse demasiado, ni mirarla a los ojos por más de un par de segundos. Dicen que, si lo haces,
podrías llevarte contigo algo más que un mal presentimiento. Famosa residencia del comediante en Acapulco, un lugar que, bajo el brillo del sol y el rumor de las olas, esconde relatos que inquietan desde hace décadas. Se dice que Cantinflas, atraído por las artes y las figuras ornamentales, adquirió una escultura de una sirena tallada en piedra volcánica durante un viaje a Oaxaca. La pieza tenía un trabajo tan detallado y expresivo que, según quienes la vieron, parecía casi viva, con una mirada intensa que incomodaba a más de uno. El actor la colocó en un jardín cercano a la alberca, sin imaginar la sombra que esa presencia comenzaría a proyectar sobre su hogar. Poco tiempo después, trabajadores domésticos empezaron a notar cosas extrañas. Uno de los jardineros aseguraba que la sirena amanecía ligeramente movida, como si alguien la hubiera girado para que mirara en dirección a la casa. La cocinera decía escuchar, en las noches más silenciosas, un murmullo suave que parecía provenir del mismo lugar donde estaba la estatua, como un canto apagado que la obligaba a persignarse antes de dormir. Cantinflas, incrédulo, lo tomaba como superstición, pero con los días se dio cuenta de que incluso sus invitados evitaban pasar cerca de la figura, diciendo que la expresión de la sirena cambiaba según la hora del día. La historia dio un giro aún más inquietante cuando un amigo cercano del actor, hospedado un fin de semana, aseguró haber visto a la estatua moverse durante la madrugada. Contó que, mientras se servía agua en la cocina, escuchó un chapoteo en la alberca. Al asomarse, juró ver la silueta de la sirena inclinada hacia el agua como si estuviera intentando sumergirse. Pensando que todo había sido producto del cansancio, intentó ignorarlo, hasta que al regresar a su habitación notó gotas húmedas en el piso que formaban un pequeño rastro, directo hacia la escultura. Con el tiempo, los rumores tomaron fuerza entre vecinos y empleados. Algunos aseguraban que la sirena no solo cambiaba de posición, sino que también atraía a quienes se quedaban solos en la casa durante las noches. Se hablaba de un antiguo mito oaxaqueño sobre figuras de piedra habitadas por entidades del agua, seres que buscaban nuevas almas para volver a los ríos o mares donde habían sido creadas. La versión más temida decía que la sirena estaba incompleta, que alguna vez había tenido pareja, un tritón tallado por el mismo artesano, y que la figura buscaba desesperadamente a quien supliera ese vacío. Cuando Cantinflas renovó la residencia para alquilarla a turistas, optó por retirar la escultura y llevarla a un almacén privado. Pero el destino de la pieza nunca quedó claro. Algunos dicen que fue vendida discretamente a un coleccionista extranjero. Otros aseguran que aún permanece guardada en un sótano húmedo de la propiedad, envuelta en telas gruesas, aunque cada tanto trabajadores nuevos juran escuchar un sonido como de agua moviéndose detrás de la puerta. Lo cierto es que quienes visitan hoy la zona aseguran sentir un escalofrío extraño al caminar cerca de la casa, como si una mirada helada siguiera sus pasos desde algún rincón oscuro. Y los más supersticiosos dicen que, si alguna vez ves una sirena de piedra cuyos ojos parezcan brillar incluso en la sombra, lo mejor es apartarte sin voltear atrás. Hay historias que prefieren no ser despertadas. Tantas reuniones bajo la luna, las cosas comenzaron a volverse extrañas dentro de la mansión. Los vecinos aseguraban que, incluso en noches sin viento, se escuchaban risas femeninas mezcladas con un canto suave que venía desde la piscina conectada al mar, un sonido que no parecía humano, como si surgiera de lo profundo y se arrastrara por las paredes de la casa. Algunos trabajadores que permanecían hasta tarde afirmaban haber visto sombras delgadas moviéndose bajo el agua, figuras que subían a la superficie solo para desaparecer antes de que alguien pudiera distinguir un rostro. Con el paso de los años, varios invitados empezaron a notar comportamientos inquietantes en Cantinflas. Aunque él lo atribuía al cansancio de su carrera o a su imaginación, a veces despertaba empapado, sin recordar cómo había llegado hasta la piscina. Otras veces aparecían marcas en sus brazos, delgadas como arañazos, pero tan simétricas que parecían garras delicadas o dedos largos arrastrándose por su piel. Se decía a voces que aquellas criaturas, lejos de ser simples amigas nocturnas, reclamaban un vínculo más profundo con él, algo que iba más allá de sus fiestas y conversaciones. ¿Te gustó el video?
Dale like y suscríbete al canal para recibir más historias.